Bien, buenos días muchachos. Clase número 12 para cuarto medio A y B, en este caso cuarto medio B. Estamos viendo la unidad número 2, justicia y derechos humanos. En el caso de la clase de hoy, vamos a ver la violación de los derechos humanos en Chile entre 1973 y 1990. Ya, un tema controversial, ya. Por eso el objetivo es analizar y reflexionar, ya, acerca de la violación de los derechos humanos en Chile entre 1973 y 1990. Las habilidades son las de siempre: análisis, síntesis y, en este caso en particular, ¿no es cierto?, el pensamiento crítico. Profesor quien les habla y nuestro correo, ¿no es cierto?, cuartosmedios2020@gmail.com. Bien, vamos a entrar, ¿no es cierto?, en una etapa, la etapa más controversial de la historia de Chile. Ya durante 17 años estuvimos en una dictadura militar. Algunas personas piensan que no fue así, que los militares rescataron a Chile del marxismo, y está bien, se respeta todo punto de vista y toda interpretación histórica. Pero cuando se clausura el Congreso Nacional, cuando se persigue a las personas por ser opositoras a un determinado gobierno, cuando se les encarcela en lugares que no son cárceles, cuando se les tortura, cuando se les asesina, cuando se les desaparece, cuando no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión, cuando hay censura en los medios de comunicación, eso tiene un nombre, eso se llama dictadura. Sí, así es simple. Ya. Y eso fue lo que tuvimos. Entonces, vamos a ir viendo rápidamente, ¿no es cierto? Lo otro que hay que decir. A mí me costó mucho buscar este material, porque es muy difícil encontrar material acerca del respeto a los derechos humanos que provenga, ¿no es cierto?, de los grupos políticos que apoyaron a los militares durante ese tiempo, y evidentemente que el material que más se encuentra fue los que fueron afectados por las decisiones de los militares. Entonces, nacionalización del cobre. Ya, por lo menos este PowerPoint plantea la tesis de que una de las grandes razones del golpe de Estado de 1973 fue la nacionalización del cobre. Dice que en 1971 Allende confiscó los yacimientos mineros de Chuquicamata, pertenecientes a la multinacional Anaconda Copper de la familia Rockefeller. La evidencia histórica señala que Anaconda Copper era un claro enemigo de las transformaciones que Allende y los movimientos sociales clamaban para Chile. Detrás de ella no solo estuvieron los infames Rockefeller, varones del petróleo y la banca, sino también la familia europea de los Rothschild, ya, Evelyn Rothschild y don David Rockefeller. Como se podrán dar cuenta, el discurso tiene una clara tendencia, ¿no es cierto?, de izquierda, marxista, ya. Este discurso confrontacional, ¿no es cierto?, que trata a estas personas de ya, los varones del petróleo y la banca, ¿no es cierto?, los movimientos sociales que clamaban, ¿no es cierto?, derechos y todo eso. El territorio de Chile es solo el 0,25% de la superficie terrestre y contiene más del 35% de las reservas de cobre a nivel planetario. Dada la calidad del cobre chileno, su costo de producción es el más bajo de todo el mundo. En la actualidad, Chile produce más de la tercera parte de todo el cobre del mundo, muchachos. La producción de cobre corresponde a más del 43% del total de todas las exportaciones de Chile. Bueno, eso de que el cobre es el sueldo de Chile está más que claro. ¿Ya? Codelco, la Corporación del Cobre, es dueño del 28% de la propiedad de la gran minería del cobre. Esta aportaría al Estado de Chile en el año 2011, ya esta tiene 9 años de atraso de información, según cálculos, 9.000 millones de dólares. Y las mineras privadas, que tienen el 72% de la propiedad,
solamente 8.500 millones de dólares. En el año 2010, las empresas privadas e imperialistas del cobre obtuvieron por excedentes operacionales o ganancias 30.000 millones de dólares. Para el 2011 se estima que superarán los 34.500 millones de dólares. Ya. Aquí hay un afiche muy propio de la Unidad Popular, ¿no es cierto?, donde se celebra la nacionalización del cobre, ¿ya? Y plantea, ¿no es cierto?, esta diapositiva que al nacionalizarse el cobre, las compañías extranjeras, especialmente de Estados Unidos, pierden su gallinita los huevos de oro y, ¿no es cierto?, Estados Unidos está dispuesta a recuperarla con ayuda de su respectivo gobierno. Acá tenemos, ¿no es cierto?, que la poderosa Central de Inteligencia Americana, la CIA, soltaba mucho dinero a los partidos políticos chilenos opuestos al líder socialista Salvador Allende, figurando en primer lugar la Democracia Cristiana. Si recordamos el año pasado, cuando vimos Historia de Chile, ya el candidato de la Democracia Cristiana, don Eduardo Frei Montalva, recibió los votos de la derecha, ¿no es cierto?, que no, de hecho no hallaron ningún candidato, y el otro candidato era, ¿no es cierto?, el doctor, el médico Salvador Allende. Y la democracia, el representante de la Democracia Cristiana gana, ¿no es cierto?, por una aplastante mayoría. Una de las mayorías históricas, 54 y fracción ya de personas que votaron por él. Se sabe, chicos, que se sabe a ciencia cierta hoy en día la intervención, ¿no es cierto?, descarada de Estados Unidos en la desestabilización del gobierno de Allende, ¿ya? Y por lo tanto una de las razones del golpe de Estado del año 1973. Y aquí comienza el cuento. Durante este gobierno, ¿no es cierto?, comienza la violación sistemática de los derechos humanos ya durante la dictadura. Aquí está, ¿no es cierto?, el ataque al Palacio de la Moneda, ya con los militares, ¿no es cierto?, carabineros, las Fuerzas Armadas y de orden en realidad, atacan el Palacio Presidencial. ¿Ya? Aquí hay una caricatura, dice, y como dictadura nos parece una palabra muy larga, vamos a decir régimen. Y en vez de tortura, vamos a decir escarmiento. En vez de desaparecidos, que es una palabra fea, diremos gente que gusta de cazar balas y echarse a dormir en el mar. ¿Ya? Y aquí tenemos como si Chile fuese una alfombra, ¿no es cierto? Y los derechos humanos, así como cuando uno barre y echa la mugrecina con la alfombra, ellos dejan, ¿no es cierto?, los derechos humanos literalmente bajo la alfombra. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna opinión? ¿Mm? ¿Todo claro? Sí, profe, todo claro. ¿Clarito? Sí. Ya. Sí, profe. Vamos a seguir entonces. ¿Ya? Ah, no he puesto el chat, pues no me avisaron, chicos. Ahí. Ya, continuando. ¿Se acuerdan de la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del año 48, ¿no es cierto? Ahí en su artículo 3 decía que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Ya. Y aquí hay, ¿no es cierto?, una caricatura. No les den más puñaladas, hombres, pues que deje de llamarme asesino. Ya bueno, este humor negro, ¿no es cierto? Bien. Evidentemente que el derecho a la vida durante el gobierno de los militares, sobre todo para los opositores, bueno, no existió nomás. La libertad de las personas que eran opositoras a los militares tampoco existió. Y la seguridad de las personas que eran opositoras a los militares tampoco existió. Ya. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, a los colaboradores de Salvador Allende el día del 11 de septiembre de 73 en La Moneda, ya. Ya, ¿no es cierto?, están tendidos en el suelo con las manos en la nuca. Y si ustedes ven el video, este tanque, ¿no es cierto?, hace las veces de que va a pasar por encima de ellos, básicamente para provocar, ¿no es cierto?, pavor, pánico y terror. Algo muy característico y que es casi como el emblema de la violación de los derechos humanos en Chile fue
la Operación Cóndor, que es el nombre con el que es conocido el Plan de Coordinación de Operaciones entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales del Cono Sur de América. Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y esporádicamente Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador, ya, con la CIA de Estados Unidos, ¿no es cierto?, que coordinaba todo esto. Ya, esta operación se llevó a cabo entre la década de los 70, entre 1970 y la década de los 80. Esta coordinación se tradujo en el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con tortura, traslado entre países y desaparición o muerte de personas consideradas contrarias al pensamiento político o ideológico, opuestos o no compatibles con las dictaduras militares de la región. El Plan Cóndor instrumentó el asesinato y desaparición de decenas de miles de opositores a las mencionadas dictaduras, la mayoría de ellos pertenecientes a los movimientos de izquierda. Ya en la política, los que, como vimos el año pasado, ¿no es cierto?, son los partidos que defienden la ideología marxista, el Partido Comunista y el Partido Socialista. Ya. Los datos dicen que las operaciones conjuntas de los militares del Cono Sur de América, las víctimas, ¿no es cierto?, son alrededor de 50.000 personas que fueron asesinadas, desaparecidas. Evidentemente todo esto coordinado por la CIA, ya de los norteamericanos, y el contexto no lo olvidemos, ¿eh? El contexto es el de la Guerra Fría, ya la Unión Soviética comunista, Estados Unidos capitalista, ¿no es cierto?, y pelean por sus áreas de influencia. En el caso de Sudamérica, era considerada por los norteamericanos casi como una extensión natural de su poder, ya somos el patio trasero, como dicen los prisioneros. Aquí están las emblemáticas fotos, ¿no es cierto?, de las personas detenidas desaparecidas, ya. Hay una agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, ya, cuyo lema es no podemos ni queremos olvidar. Bueno, hay muchos testimonios, ya, que dicen que muchas de estas personas fueron lanzadas al mar. Así que difícilmente sus cuerpos se van a encontrar algún día. Hay otras fuentes que estiman, ¿no es cierto?, que muchos de estos prisioneros, sobre todo en el norte de Chile, algunos de ellos fueron dinamitados. Así que difícilmente también se puede encontrar los cuerpos de estas personas. Doble sufrimiento. Ya. Saber la incertidumbre de no saber dónde está un ser querido, y por otro, ¿no es cierto?, no poder sepultarlo. Eso. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo clarito? No, profe. Ya. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Bueno, ya sabemos que acá en Chile hubo torturas, no lo estoy diciendo yo. Recordemos el informe del abogado Raúl Rettig, ¿no es cierto? Ya que esta comisión la mandó a crear el presidente Patricio Aylwin para que se aclarara de una vez por todas, ¿no es cierto?, los delitos cometidos, o por lo menos algunos de los delitos cometidos por la dictadura. Y en esa comisión se establece que fueron 5.132 personas las que acá en Chile perdieron la vida, ya, producto, ¿no es cierto?, de agentes del Estado, ya sea los de la DINA en un principio, la CNI en un segundo lugar, ya. Funcionarios del Estado, pagados con plata de todos nosotros, cuya función era ubicar, detener, torturar y a veces, ¿no es cierto?, asesinar a personas. Desde 1973, Carabineros participaron en terribles torturas a detenidos. Luego, los organismos especializados como la DINA, Dirección de Inteligencia Nacional, y la Central Nacional de Informaciones asumieron esa siniestra misión.
Los exiliados, aquellas personas que fueron obligadas a abandonar el país por ser opositores a los militares, denunciaban las torturas que se hacían acá en Chile, ¿no es cierto?, en los lugares donde ellos fueron acogidos. Acá en América, Venezuela, ¿ya? Suecia, Francia, Italia, ¿ya? Los países que recibieron a miles de chilenos exiliados. Ya a comienzos de 1973, ya, del golpe, septiembre-octubre, ya, los métodos de tortura descritos en las primeras reseñas hechas por el Comité de Cooperación para la Paz en Chile, ya, son los siguientes. Las personas eran golpeadas, quemadas con ácido o cigarrillos, ingestión de excrementos, ¿ya? Obligación de desarrollar o presenciar actividades sexuales, fracturas deliradas en un brazo lesionado, lanzamiento al vacío con los ojos vendados, disparos de fusil junto a oídos, extracción de uñas, hundimiento de cráneo con pérdida de masa encefálica, ya, por nombrar algunas cosas. Y acá estamos empezando recién, ¿eh? Empezando. Ya aquí está la clásica tortura, ¿no es cierto? Pregúntenle a sus padres o a sus abuelos que antiguamente las camas, ¿no es cierto?, eran de metal y tenían unos largueros de metal, ¿no es cierto?, con unos resortes, ¿ya? Y bueno, la persona era puesta ahí y se le aplicaba electricidad en diversas partes del cuerpo, preferentemente en las encías, en los genitales y en el ano, ya por las terminaciones nerviosas que provocan bastante dolor. Estas personas eran eran agentes del Estado, ¿ya? Eran agentes del Estado, eran miembros de la DINA, de la CNI, muchos de ellos, ¿no es cierto?, la mayoría, aunque había un grupo de civiles, pertenecían a las Fuerzas Armadas y de orden. O sea, había personas que eran militares, que venían de la aviación, de carabineros, ¿no es cierto?, de la Armada. Y su misión era torturar personas. ¿Ya? Ellos entraron a trabajar, tenían turno. Era gente que tenía familia, muchachos. ¿Ah? Tenían esposas, tenían hijos, padres, hermanos, y hacían esta pega. ¿Ya? Y ahí me cuesta ser empático, yo voy a ser súper honesto. Me cuesta ser empático con estas personas. A veces pienso que en realidad eran asesinos desalmados, nomás, y encontraron una manera, ¿no es cierto?, de canalizar ese sadismo implícito que llevaban. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Bueno, aquí no sé si hay mucho que explicar. ¿Ya? Arbitrariamente, recordemos, significa eso fuera de la ley. ¿Ya? Muchas personas fueron detenidas, ¿no es cierto?, por agentes del Estado, fueron llevadas a lugares que no eran cárceles, ¿no es cierto? Muchas personas fueron presas de conciencia ya por ser opositores a los militares y desterrados, que es lo mismo que exiliados. Ya miles de chilenos también fueron exiliados, lisa y llanamente por ser simpatizantes de la Unidad Popular, que fue el conglomerado de partidos que llevó a Salvador Allende al poder. Aquí hay un extracto, ¿no es cierto?, de la conversación entre el general Augusto Pinochet y el general Patricio Carvajal. ¿Ya? Esto es cuando estaban tomando el Palacio de la Moneda. Dice, el general Pinochet le dice: Patricio, muy conforme con toque de queda, conforme con el estado de sitio, pero hay que agregar algo: se va a aplicar la ley marcial a toda persona que se le sorprenda con armas o explosivos. Va a ser fusilado de inmediato, sin esperar juicios. Y un derecho humano básico es tener derecho a un juicio. El comandante Carvajal le contesta: conforme ley marcial, estado de sitio, toque de queda, y todo el que se le sorprenda con armas o explosivos será ejecutado de inmediato. Más adelante, Pinochet y Carvajal discuten el eventual bombardeo de Tomás Moro, la residencia de ella. Bueno, ahí tenemos la represión durante esa etapa de nuestra historia. ¿Ya? Y
este señor, que es, es un símbolo de lo que fue esa época. Víctor Jara fue un músico, cantautor, profesor, director de teatro, activista político y miembro del Partido Comunista de Chile. La figura de Víctor Jara es un referente internacional de la canción protesta y del cantautor. Debido a su militancia fue torturado y asesinado en el antiguo Estadio Chile, hoy día Víctor Jara, poco después del golpe de Estado que arrojó al gobierno democrático de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Bueno, muchas personas, de hecho, no fueron juzgadas, fueron asesinadas, ¿no? Entonces, muchas personas no fueron escuchadas en los tribunales. Ya no hubo imparcialidad de los jueces ya respecto de los opositores a los militares. Así que entonces el derecho a un juicio justo, público, para la mitad de los chilenos fue negado. No olvidemos que el gobierno militar, en el plebiscito del sí, del no, porque siguieran los militares en el poder, específicamente el general Pinochet, un 48% votó que sí, 48%. Casi la mitad de los chilenos estaba de acuerdo con el régimen, ¿no es cierto?, de fuerza de los militares. No hay que olvidar eso. El artículo 19, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. ¿Ya? Bueno, durante el gobierno de los militares, o dictadura militar, como prefieran, ¿ya? No había libertad de opinión. O sea, la mitad de los chilenos no podía opinar, ¿no es cierto? Porque lo más básico, lo más suave que les pasaba era que perdieran su trabajo, ¿ya? Muchos fueron exonerados o sacados de su trabajo precisamente por estar en contra de los militares, ¿ya? La oposición, los partidos de oposición, ¿no es cierto?, los que habían sido o pertenecido a la Unidad Popular, Partido Radical, Partido Comunista, Partido Socialista, no tenían derecho, ¿no es cierto?, a manejar, a tener radios que se les clausuraron, diarios que también se les fueron clausurados, ¿no es cierto? Por lo tanto, los derechos humanos fueron lisa y llanamente, ¿no es cierto?, casi arrasados durante este periodo. Artículo 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. 3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Bueno, chicos, en una dictadura, en un gobierno de fuerza, ya que toma el poder por la fuerza de las armas, ya que ellos tienen ese monopolio, ninguna persona tiene derecho a participar en ese gobierno. Ya. Si usted es opositor, como ya lo vimos, perdían su trabajo o lo echaban del país, o si lo consideraban muy peligroso, bueno, lo seguían, lo vigilaban, lo secuestraban, lo torturaban y lo desaparecían. Toda persona tiene acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas. Bueno, en ese tiempo era simple. Si usted era pro militares, tenía pega. Si estaba en contra de los militares, era muy difícil encontrar trabajo. Y la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. En una dictadura no. ¿Ya? En una dictadura no. La base de la autoridad son las armas, que evidentemente son monopolio de las fuerzas armadas. ¿Para qué vamos a hablar de sufragio universal, de derecho a voto y todo ese cuento? Nada de eso existe.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resultan. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora, el derecho de autor. Muchos de los intelectuales chilenos, muchos de los artistas chilenos se exiliaron. Y durante este periodo entonces tenemos lo que los sociólogos llaman un apagón cultural. Ya, un apagón cultural. Y entonces el derecho a propiedad, ¿no es cierto?, a la creación intelectual, cultural, se vio muy mermada en nuestro país en este tiempo. Una persona disidente que no estaba a favor de los militares, evidentemente no podía producir sus textos, su poesía, sus novelas, su literatura, su música, nada de eso. Soldados chilenos queman libros marxistas durante el golpe militar de Augusto Pinochet. Bueno, básicamente, muchachos, esto refleja el grado de polarización, ¿ya?, de nuestro país en este tiempo. Quemando libros, un libro ya con ideas marxistas, usted no va a terminar con la idea marxista. ¿Ya? Como decían los poetas en este tiempo, ¿ya?, podrán arrancar las flores, pero no podrán detener la primavera. Es esa la idea. ¿Ya? Chicos, las ideas se combaten con ideas. Las ideas se combaten con ideas. Yo no saco nada con quemar algo que yo no entiendo, o que odio, o que no sé. Las ideas se combaten con ideas. Y por último, nada en la presente declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Bueno, casi todos los derechos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48 fueron vulnerados en nuestro país. Fueron vulnerados. Como contrapunto, tenemos que recordar que estos mismos militares fueron los que evitaron la guerra con Argentina en el año 78. ¿Ya? Fueron los que buscaron las soluciones de paz, la mediación del Vaticano, el Papa Juan Pablo II, ¿no es cierto? Y se llegó a un acuerdo de paz. Bueno, es un tema medio deprimente, pero teníamos que verlo, ya que nuestra unidad es derechos humanos. No nos podíamos hacer los locos. Chicos, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo que agregar, algo que desean preguntar, algo para reflexionar? ¿No? ¿Están ahí, pues, o no? Es triste hablar solo, chicos. ¿No? ¿Nada? No, profe, no, nada. O ya pasó la vieja, ya este tema no es cuento. Puede ser, ¿por qué no? Bien, entonces, bueno, básicamente un llamado a la reflexión. Un llamado a la reflexión, ojalá que nunca más volvamos a llegar a una situación de este tipo, ¿no es cierto? En donde tengamos que matar al prójimo porque piensa distinto, desaparecerlo. Bien, no habiendo preguntas, yo no estiro la clase porque sí, así que vamos a stop recording.